Bueno, hermanos, a mí me va a tocar la parte de primera de Corintios, capítulo 3, del 10 al 23. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Pueden ir allí a sus bosquejos. Hemos visto entonces que Pablo empieza recomendando a la iglesia en Corintio, en 1 Corintios 1, del 1 al 10. Luego en 1 Corintios 1, del 11 al 17, comienza a confrontar ¿qué? El conflicto en la iglesia de Corinto. Y luego entonces nos hace la primera advertencia, en 1 Corintios 1, del 18 al 31, y le manda a los corintios a no alterar el mensaje de ¿qué? Del evangelio, hermanos, ¿cierto? A no adoptar mensajes filosóficos de este mundo, sino más bien que no modificaran el evangelio con el cual Él les presentó en un principio. En 1 Corintios 2, del 1 al 16, tenemos la segunda exhortación. Nos manda a no juguetear con el método. ¿Cuál es el método que utiliza Dios para alcanzar las almas? Es el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por medio de qué? Por medio del poder del Evangelio, que es el mensaje. El mensaje de Dios es el Evangelio, el método es el Espíritu Santo. Es Dios, como vimos ahorita, Dios es el que da el crecimiento, ¿verdad? También el hermano estuvo hablando, estamos ahorita en 1 Corintios capítulo 3, del 1 al capítulo 4, 21, y estamos hablando de no ser seducidos por los hombres, a no ser seducidos por los mensajes de los hombres, a no ser seducidos por sus filosofías, por sus argumentos, por sus estratagemas, ¿verdad? O por su elocuencia, como tenían los corintios, siendo persuadidos, ¿por quién? Por la filosofía griega, ¿verdad? De Atenas, que quedaba muy cerca de Corinto. Entonces, obviamente, el Pablo les dijo que él cuando fue a ellos, no fue con palabras elocuentes, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu Santo, porque les predicó a Cristo y a este crucificado únicamente. Y nosotros lo que debemos de predicar a Cristo y a Él crucificado únicamente. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido que ahora tú nos ayudes en esta próxima sección, Señor, a que podamos entender qué es el tribunal de Cristo, Señor, y que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, desde el momento que fue salvo hasta el momento en que el Señor lo tome, ya sea por rapto o ya sea por muerte, Señor, para ausente del cuerpo estar presente con el Señor. Gracias, Señor, porque la obra de cada uno va a ser examinada. Te pido que tú me ayudes a transmitir este mensaje bien, Señor, porque aquí estamos para la alabanza y la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Es importante, hermanos, que ahora vamos a ver 1 Corintios 3, del 10 al 23, ¿verdad? Porque hasta donde hemos visto ahora, los corintios estaban muy enfocados, de acuerdo a la exhortación de Pablo, a exaltar ¿a quién? A los personajes, ¿verdad? A exaltar a Pablo. Algunos eran pablistas, otros eran ¿qué? Apolistas, otros eran ¿qué? De Cefas, hablando de Pedro, y otros decían que eran de Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba, hermano? En realidad todos ellos estaban viviendo una vida que no correspondía, porque nuestra fe no está depositada en hombre alguno ni en metodología humana alguna, sino en Cristo y en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque yo les hago una pregunta, hermanos, una pregunta. ¿Qué es la medida de todas las cosas? ¿Es el hombre o es Dios? Dios es la medida de todas las cosas. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios a como está escrita y la creemos, vamos a vivir una vida transformada y llena del poder del Espíritu Santo. Y vamos a crecer espiritualmente y vamos a dejar de ser carnales y vamos a pasar más tiempo siendo espirituales, madurando, que carnales, ¿verdad? Y es tiempo que nosotros cojamos a Dios por su palabra. ¿Por qué? Porque Él es la medida de todas las cosas, no el hombre. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Estaban tomando el hombre, su elocuencia, como la medida de todas las cosas, en lugar de apoyarse en ¿quién? En el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es Cristo y el poder de su Espíritu Santo, el que les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Es tan fácil uno distraerse, seguir a predicadores, seguir a personajes, metodologías que ellos digan. Dice que para crecer la iglesia, hermano, el crecimiento lo da Dios y el método no ha cambiado. Su método genuino es que la predicación del evangelio de Dios.
¿sí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que se levantó entre los muertos. ¿Cómo una persona puede recibir el perdón de Dios? Por medio de la obra final y consumada de Cristo. Consumado es, pagó y se levantó entre los muertos, y por eso todo aquel que cree puede experimentar el perdón de pecados y la vida eterna como un regalo gratuito por la pura gracia de Dios. Entonces vamos a pasar a 1 Corintios 3 del 10 al 23. Vamos a cubrir qué es el tribunal de Cristo y vamos a ver qué lugar ocupamos nosotros como iglesia en el crecimiento de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Entonces dice aquí, ten cuidado, las personas con mentalidad carnal se fijan en los constructores en lugar de fijarse en lo que realmente importa, el producto final, la iglesia de Jesucristo que Dios está edificando. Dios está edificando una iglesia y está esperando una iglesia sin mancha, para presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha, hermanos, ¿verdad? Nosotros debemos de quitar nuestra mentalidad de poner y fijar nuestras mentes y nuestros ojos en los constructores, y debemos de fijarnos es en Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. 1 Corintios 3, 10a, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice allí, conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse ¿qué? El fundamento. Tenemos que edificar usando ¿qué? Los planes correctos. Los planes correctos. ¿Por qué? Porque Dios es la medida de todas las cosas, amén, no el hombre. Y los planes correctos van conforme a como Dios dijo que íbamos de edificar la iglesia, no como el hombre la quiere tratar de edificar con sus metodologías corruptas y mundanas, ¿verdad? Tenemos que edificar usando los planes correctos. Tenemos que entender los dos principios esenciales y básicos en la edificación de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuáles son esos dos principios? Vamos a verlos. Primero, debemos de tener el plano correcto. El plano correcto. ¿A quién pertenece el manual de edificación que estamos usando, hermanos? ¿A quién le pertenece? A Dios. ¿Sí? Este es entonces el manual que Dios nos ha dado, ¿verdad? Él dijo, y edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿cierto? Conforme entonces a qué? Conforme a la gracia de Dios, dice Pablo, ¿verdad? Conforme a la gracia de Dios, él como perito arquitecto puso ¿qué? El fundamento, ¿verdad? Entonces dice claramente, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, versículo 9, y versículo 10 dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, ¿sí? Conforme a la gracia de Dios. Pablo escogió hacer el ministerio basado en la gracia de Dios y no conforme a las obras de la ley. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, amén. Al judío primeramente y también al griego. En Cristo se cumplió la ley y los profetas, hermanos, ¿sí? Lo que era imposible para el hombre, porque ningún hombre podía cumplir la ley de Dios en perfección, Cristo lo hizo perfectamente para que el hombre pueda ser justificado por medio de su obra completa que hizo en la cruz, su muerte y resurrección por nuestros pecados. Entonces, conforme a la gracia de Dios, ¿cómo estamos edificando la iglesia aquí en México, hermano? Conforme a la gracia de Dios. Es conforme a la gracia de Dios, mi hermanos, ¿sí? Así es que empezó Pablo. Que me ha sido dada, dice. Él reconocía que la gracia de Dios se le fue dada. ¿Cómo? Por medio de que del evangelio de Cristo. Pablo comprendió claramente que la gracia de Dios era un don dado a él y no algo ganado o merecido. No había nada de qué jactarse, pues todo se lo había dado Dios. ¿Sabe qué ha pasado, hermano? En la iglesia de Corinto, una iglesia con muchos dones espirituales, pero en lugar de la gente tomar el don espiritual como algo dado de Dios, ellos ¿qué? Aprovecharon del don espiritual para edificar su propio ego, su propio egoísmo, ¿sí? Su propia personalidad. Unos creían más espirituales que otros, como vamos a ver después, ¿verdad? Y comenzaban a juzgarse unos a otros, a unos a creerse más espirituales que otros, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? No confundamos el don del Espíritu Santo con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo debería de gobernar los dones del Espíritu Santo, no la carne, como lo hacía la iglesia en Corintio. Estaba siendo gobernada, ¿por qué? Por una carnalidad entre los creyentes.
Y déjeme decirle que los dones funcionan aún con las personas siendo carnales, hermano. Pero no trae gloria a Dios, no trae alabanza a Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Que me ha sido dada, hermano. Pablo comprendió claramente entonces que la gracia de Dios era un don dado a él y no algo ganado o merecido. No había nada que jactarse de eso, ¿verdad? El fundamento correcto que colocaremos como fundamento, hermanos, ¿cierto? Primero tenemos el plano correcto, ¿cierto? Que es lo que debemos de entender los dos principios. Y el segundo principio es el fundamento correcto. El fundamento correcto que colocaremos como fundamento. Vamos a ver qué es. Dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo puso el fundamento que es el Señor Jesucristo y no hay otro. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual los hombres puedan ser salvos, sino por el nombre de Jesucristo únicamente. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. No dijo uno de los. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo demostró por medio de su muerte y resurrección con muchas pruebas indubitables acerca de su resurrección. 500 testigos lo vieron, sus discípulos lo vieron y lo vieron ascender con poder y gloria, ¿verdad? Entonces ese es el evangelio de Cristo. Él como perito arquitecto puso el fundamento que fue ¿qué? Jesucristo. Él hizo lo que Dios quería que hiciese. Él cogió el plano correcto, la palabra de Dios, y comenzó a edificar sobre el fundamento correcto. Vamos a ver si lo estaba haciendo como debiera de ser, para que nosotros como pastores, como líderes o aún como iglesia de Dios aprendamos a hacer como hizo Pablo. Pablo usó entonces el plano correcto. Mire, él usó la gran comisión de Cristo, ¿verdad? La gran comisión. La comisión de Cristo, Mateo 28, 18, 20, ahí está la gran comisión. Y vamos a ver cómo Él la cumplió, ¿para qué? Para edificar, para poner como perito, arquitecto, el fundamento que es Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver si Él cumplió con lo que decía la gran comisión, el ministerio de Pablo en Corinto. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 18, del 1 al 11. La gran comisión que decía en Mateo 28, versículo 19, por tanto, id. ¿Y qué hizo Pablo? Él fue comisionado como apóstol a los gentiles. Y él fue fielmente ¿a dónde? Él fue a Corinto. En el versículo 1 de Hechos 18 nos muestra cómo se fundó la iglesia en Corinto. Después de visitar Atenas y hablar con los elocuentes, epicúreos y estoicos, se dirigió para Corinto y ahí armando tiendas, entonces plantó la iglesia. Pablo fue a Corinto y él la plantó con Aquila y Priscila, ¿verdad? ¿Qué dice la gran comisión? Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos, versículo 19 de Mateo 28. ¿Qué hizo Pablo entonces? Dice que muchos oyeron y creyeron. ¿En donde? En Corinto, cuando él plantó la iglesia. Oyeron y creyeron ¿qué? El evangelio de Cristo, versículo 8 de Hechos 18. Luego dice bautizándolos en la gran comisión, versículo 19 de Mateo 28. ¿Y qué hizo Pablo en Corinto? Dice la palabra de Dios, fueron bautizados, versículo 8. Aunque él no bautizó a todos, pero fueron bautizados los que creían, ¿verdad? En el versículo 8 de Hechos 18. Amén. Enseñándoles, versículo 20, nos dice en Mateo 28, fue la instrucción del Señor antes de subir al cielo a sus discípulos. ¿Qué hizo Pablo? Enseñó la palabra de Dios por 1 año y 6 meses, ¿cierto? Versículo 11 en Hechos 18 nos dice. Y luego dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, le dijo en la gran comisión, versículo 20 de Mateo 28. ¿Y qué hizo Pablo? El Señor le dijo, porque yo estoy contigo, versículo 10 de Hechos 18. ¿Sí ve? La presencia, él dice, yo no vine con demostraciones de palabras persuasivas de hombre, sino con poder y demostración del Espíritu Santo, ¿cierto? Con sabiduría de Dios. Usted y yo debemos de edificar la iglesia en la sabiduría de Dios, en el evangelio de Cristo, en lo que para el mundo es ¿qué? Locura. La cruz es locura, pero para el que se salva es olor grato. Amén. Y dice la palabra de Dios, ahí volvamos nuevamente entonces en 1 Corintios capítulo 3 y leamos allí
en el versículo 10, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, pero otro edifica encima. Pablo entendía que la obra no era de él, que la obra era de Cristo y que él necesitaba hombres colaboradores para que le ayudaran en la obra de Dios. Los pastores todos necesitamos hombres colaboradores que le ayuden. ¿Para qué? Para la obra de Dios. No es la obra del pastor, mis hermanos, es la obra de Dios. Y necesitamos unidos, como un edificio unido, ¿verdad? O como un cuerpo unidos, bien concertados, estar enfocados en la obra de Dios. Y otro edifica encima. Otros también estaban sobreedificando sobre el único verdadero fundamento, Jesucristo, que Pablo y los demás apóstoles habían puesto. Efesios 2 del 20 al 22, ¿qué nos dice? Efesios 2 del 20 al 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va ¿qué? Creciendo. Pero mire que tiene que haber coordinación. ¿Entre quién? Entre los miembros que están colaborando para que vaya creciendo, para ser un templo santo en el Señor. Y cuando está hablando templo santo en el Señor, no está refiriendo a los 4 muros de este edificio. Está refiriendo al cuerpo espiritual de Cristo, ¿verdad? Que es su iglesia, en quien vosotros también sois, plural, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es un cuerpo espiritual que está creciendo y que está madurando. Amén. Jesucristo es la piedra angular. 1 Corintios 3, 10b. ¿Y qué nos dice allí? Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Por favor, subraye esa palabra, que es la más importante de esta porción. Pero mire cada quien cómo sobreedifica. Tenemos que edificar cuidadosamente sobre el fundamento. Sobreedificar quiere decir edificar sobre el fundamento, que es ¿quién? Cristo Jesús. Pero cada uno mire, cada ministro debe tener cuidado. Y usted me dice, pero para pastor, ¿esto es para los pastores solamente ministros? No, ministro es todo aquel que ha creído en Cristo. Usted está 100% en el ministerio. Toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo ha sido apartada con el Espíritu Santo, sellado por Él como ministro o ministra del Evangelio. Tiempo completo. No confunda el llamado o la vocación con lo que usted es. Usted es un ministro, para bien o para mal. ¿Sí? Para bien si está dando buen testimonio, y para mal si no está dando buen testimonio. Pero cada uno mire, cada ministro debe tener cuidado. Griego blepo. Observar con cuidado, escudriñar cómo edifica en el Señor Jesús. Cómo edifica en el Señor Jesús o sobre el Señor Jesús, que es el fundamento. ¿Cómo sobreedifica? Dios considera todo lo que hacemos en esta vida como parte del proceso de edificar la iglesia de Jesucristo. Cada persona, como esté sobreedificando su vida personal con Cristo verticalmente, va a influir horizontalmente. ¿Cómo va a sobreedificar sobre el fundamento? La iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios jamás podrá ir más allá de lo que su relación vertical tenga usted con Dios personalmente en su caminar diario. ¿Sí? Si su comunión vertical con Dios es pobre, carnal, así será la iglesia de Dios, hermano, porque usted es miembro de la iglesia de Dios. ¿Sí? Mire cada quien cómo sobreedifica. Tú y yo somos parte de ese proceso de sobreedificación. 1 Corintios 3:11, ¿qué nos dice allí? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué les dice esto a los corintios? Porque ellos trataban de remover aquel fundamento que nadie puede remover. Estaban empezando a sobreedificar sus vidas, supuestamente, ¿sobre quién? Sobre la sabiduría de los hombres, cuando ya su vida está fundamentada en Cristo. ¿Sí? ¿Sobre quién está usted edificando su vida? ¿Sobre la sabiduría de los hombres?
sobre su propia sabiduría, sobre la sabiduría de otro, sobre un personaje o la metodología de otro o sobre Cristo. Hará la gran diferencia, hermanos. La una mostrará una vida de obras de la carne, celos, contiendas, divisiones, fornicación, adulterio, envidias, que es lo que vivía en la iglesia de Corintio. Y la otra manifestará el poder ¿de quién? Del fruto del Espíritu Santo a través de su vida. Amor, paciencia, benignidad, ¿cierto? Longanimidad, que todo lo que viene del fruto del Espíritu, hermano. Misericordia, ¿cierto? Una vida con conocimiento, dominio propio. El dominio propio viene como ¿qué? Como un producto de la comunión usted con Dios. Es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos que edificar sobre el único fundamento, que hay un único fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es ¿quién? Cristo, Señor. El fundamento de la iglesia ya ha sido puesto, hermanos. No trates de remover. ¿Qué haces tú tratando de seguir a otro? ¿Qué haces tú tratando de seguir la metodología de otro? Pon tus ojos en Cristo, que es el fundamento de la iglesia, ¿sí? Que ya ha sido puesto. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, el Mesías prometido. Él es la piedra angular, es la piedra rechazada por los edificadores, dice la palabra de Dios, ¿sí? Es la piedra rechazada que la rechazaron los edificadores, la piedra angular, la piedra principal. Vino a ser piedra de tropiezo, pero también vino a ser la piedra que nos levantó a nosotros, hermanos, y nos dio la vida eterna, ¿no es así? A nosotros es precioso el Señor Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia, el Mesías prometido de acuerdo a las Escrituras. Sería imposible poner otro fundamento para la iglesia de Jesucristo. Es irracional lo que están haciendo los corintios, cambiando el fundamento que nadie puede cambiar y tratar de sobreedificar ¿sobre quién? Sobre la sabiduría de los hombres, hermano, sobre la filosofía de este mundo, ¿sí? Ya es hora que la iglesia no deje influenciar por la filosofía de este mundo a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de las redes sociales, hermanos, ¿sí? Usted lo que necesita es renovar su entendimiento con la palabra de Dios. Utilice estos medios en que tengan que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Sería imposible poner otro fundamento para la iglesia de Jesucristo, hermanos. Y qué necio están haciendo los corintios, ¿verdad? Primera de Corintios 3, del 12 al 20. Debemos edificar según los códigos y estándares de Dios. No solamente de acuerdo a los planes de Dios, no solamente también de acuerdo a los planos de Dios, sino de acuerdo a los códigos y estándares de Dios que están escritos en su palabra, ¿sí? Primera de Corintios 3, 12. ¿Qué nos dice allí? Y sobre este fundamento, hablando que es Cristo, que nadie puede remover realmente, alguno edificare ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. Materiales de construcción. Si alguno edificare. En el servicio cristiano hay dos tipos de materiales para edificar. Todo servicio cae en una de estas dos categorías. Aquí nos muestra cómo el Señor va a evaluar los materiales con los cuales construimos o servimos a Cristo. Utiliza materiales de construcción como ¿qué? Como figuras o ejemplos de cómo el Señor va a evaluar nuestras obras, nuestro servicio. Y cómo Él va a mirar la intención del corazón de cada individuo. ¿Cuál era la intención de los corintios al tratar de remover el fundamento y sobreedificar sobre la sabiduría de los hombres en lugar de la sabiduría de Dios? ¿Sabe cuál era el motivo? Ya el Señor lo dijo y lo estudiamos. No era gloria a Dios, sino que gloria al hombre. Gloria al hombre. Y eso no lo que debemos de hacer nosotros. Grupo 1, entonces, oro, plata y piedras preciosas. Son cosas de valor permanente. El Señor utiliza entonces esta ilustración para mostrar que en un edificio hay un grupo de ¿qué? De materiales que son preciosos, ¿verdad? Que son permanentes, que al ser sometidos al fuego, en lugar de desvanecerse y en lugar de esfumarse y desaparecer, se refinan
¿Y qué son eso? El oro, la plata y las piedras preciosas. Son hermosos, valiosos y difíciles de conseguir. ¿Sabe por qué? Porque únicamente Cristo te puede hacer que tú hagas cosas así, hermanos. Si tú comienzas a sobreedificar tu vida sobre Cristo. Mire cada quien cómo que sobreedifica. Como les dije yo, el versículo más importante, capítulo 10, del versículo 10 del capítulo 3 de 1 Corintios. El versículo 10, ¿no? Grupo 2, está la madera, el heno y la hojarasca. Las cosas que solamente traen gloria al hombre y el aplauso del hombre, pero que no traen ninguna recompensa delante de Dios. ¿Por qué? Porque son materiales que al paso del tiempo o que no pasan ni el tiempo ni la prueba del fuego. No la pasan con el tiempo. Se desvanecen. Se quedan aquí. ¿Sí? Como le decía el Señor a los fariseos, que hacían grandes oraciones para ser vistos de los hombres. Él dice, déjenlos, que ellos ya tienen su recompensa. Todo el mundo decía, wow, qué piadosos son, ¿verdad? Qué grandes hombres eran. Tenían su recompensa aquí, pero no allá. ¿Sí? Entonces el Señor sabe muy bien las intenciones. ¿Sí? ¿Qué quiso simbolizar Pablo con la elección de los materiales? Tanto los unos preciosos como el oro, plata y piedras preciosas, y los otros como materiales volátiles al fuego como la madera, el heno y la hojarasca. Bueno, no estaba hablando de personas. Él no está hablando de personas aquí, porque los creyentes son piedras vivas, dice la palabra de Dios, que conforman el templo de Dios en 1 de Pedro 2:5. Personalmente yo creo, hermano, que se está refiriendo a las doctrinas de la palabra de Dios, a que construyamos nuestras vidas que dependiendo de la sabiduría de la palabra de Dios, del plano correcto, ¿verdad? Y no dependiendo de la sabiduría del hombre o del mundo. Amén. ¿Cómo estás construyendo tú tu vida hoy? ¿Sí? ¿Qué haces tú tratando de remover ese fundamento que nadie puede remover, que es Cristo Jesús, y cambiándolo por metodología humana o cambiándola por tus pensamientos, cuando los pensamientos del Señor son mejores para tu vida? ¿Qué haces tú en realidad escarbando en una caneca de basura con los pensamientos del antiguo hombre y tratando de sacar buena vida de eso que es basura, cuando tienes tesoros con el Señor? ¿Sí ves? Hay veces nosotros nos dejamos engañar, ¿por qué? Por los deseos engañosos de la carne, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Mire que yo pienso que el Señor está evaluando aquí claramente los materiales preciosos y los pone como recompensas para nosotros, si realmente sobreedificamos sobre el fundamento que es Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Mire lo que dice Proverbios 3. Proverbios 3 del 13 al 15. Proverbios 3 del 13 al 15. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y todo el capítulo 3 de Proverbios habla de la sabiduría de Dios, hermano. Y que obtiene la inteligencia. Porque es de esta palabra que la inteligencia viene, hermano, pero inteligencia de arriba, superior a la de los hombres. Amén. ¿Y qué dice allí? Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y los frutos más que el oro fino. Más preciosas es las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella, hermano, a la sabiduría que Dios da. ¿Sí ve? Y aquí el apóstol Pablo la compara a materiales preciosos. Cuando usted sobreedifica sobre la sabiduría de Dios y no la sabiduría de los hombres. 1 Corintios 3:13, ¿qué nos dice allí? La obra, subraya allí, la obra, no la persona. La persona ya fue justificada en Cristo cuando puso su fe en Jesucristo. Sus pecados ya fueron todos pagados. ¿Por quién? Por la obra consumada de Cristo en su resurrección. Aquí lo que se examina es la obra de cada uno como creyente. Amén. El hombre no es salvo por obras, es justificado por la fe mediante Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la palabra también en Efesios 2, 9 y 10? ¿Qué nos dice? Vamos allí. Mire, Dios tiene un propósito de habernos salvados, ¿verdad? No nos salvó por obras, pero sí nos salvó para que nosotros hiciésemos buenas obras que Él había predestinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice, por favor, Efesios 2, versículo 8
al versículo 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por obras nadie puede llegar al cielo, porque Dios requiere perfección. Y el único que pudo lograr perfección por nosotros, para darnos su justicia, fue Jesucristo por medio de ¿qué? De sacrificio de sí mismo, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice el versículo 10, el propósito de habernos salvado. Porque somos hechura suya. Hemos tenido un nuevo nacimiento espiritual por medio de la fe en Cristo. Somos hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, somos creados en Él. Nuevas criaturas. Para buenas obras. ¿Sí? No somos salvos por obras, pero una vez somos salvos, hemos sido creados en Cristo Jesús. Una nueva vida para nuevas obras. Miren lo que dice allí. Que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene para cada creyente preciosas obras para que usted ande sobre ellas y sea bendecido. ¿Sí? Y de esas son las obras que Dios va a compensar en la eternidad. Entonces, aquí en 1 Corintios 3:13, la calidad de la edificación, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿De qué material fue construida? ¿Sí? Aquí se va a hablar el material, la consistencia de tu obra. Si fue hecha por tu propio orgullo, utilizando los dones espirituales que Dios te dio, como la iglesia de Corintio, ¿para qué? ¿Para la gloria del hombre? ¿O lo hiciste para la gloria de Dios? Por medio de la sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Mire cada quien cómo sobreedifica. En el tribunal de Cristo, los creyentes de la edad de la iglesia serán juzgados, evaluados por sus obras, con el fin de determinar sus recompensas. Aquí habrán recompensas o pérdida de recompensas. Pero esto será ya en el cielo. Y solamente los que van al cielo, ¿quiénes son? Los creyentes. Pero van a haber creyentes que van a sufrir pérdida de recompensas por vivir una vida carnal. ¿Verdad? No pierden su alma, porque su alma ya está en el cielo, pero se perderán la bendición de tener recompensas de parte del Señor. La calidad de la edificación, la obra de cada uno se hará manifiesta, dice. En el bema, que es la palabra tribunal en griego, el tribunal de Cristo, Dios pondrá en el fuego toda nuestra obra para probar su calidad, ¿verdad? Quiere decir que Él va a probar realmente cuáles fueron las intenciones por las cuales se hicieron estas obras. Si las intenciones fueron entonces para la gloria de Dios y edificaste según la sabiduría de Dios, edificaste sobre el fundamento que es Cristo, sobre la sabiduría de Dios, adivina qué va a pasar allá, qué va a aparecer en ese tribunal una vez pase a la presencia de Él. ¿Sabe qué va a aparecer en ese tribunal? Van a aparecer unas preciosas recompensas, oro, plata y piedras preciosas. Pero adivina qué pasa si toda tu vida como creyente te la pasaste fue argumentando, creando división, viviendo en celos, contienda, una vida carnal, basando tu vida sobre tu propio pensar en lugar de renovar tu entendimiento con la palabra de Dios. Adivina qué vas a ver allá. No vas a ver nada. No va a haber ni una piedra preciosa para ti, nada. ¿Por qué? Porque todo lo que tú construiste allá fue pura apariencia. Heno, hojarasca y madera. Y eso no pasa a la eternidad. ¿Sí ve? Todo eso se va a quedar aquí en la tierra. ¿Sí ves? El fuego lo va a consumir. La calidad, no cantidad, es lo que importa en este contexto. Van a haber muchas sorpresas, ministerios que se ven gigantescos y hombres de Dios muy prósperos y cantidades de almas supuestamente para Cristo, ¿verdad? Y quizás una persona que fue fiel al Señor y construyó sobre el fundamento en la sabiduría de Dios, y de pronto ya cuando viene el tribunal, el famoso predicador llega ya por pura gracia, porque quizás sí puso su fe en Cristo, pero poquitas piedras preciosas allá, hermano. ¿Por qué? Porque en realidad la cantidad, la gran mayoría de su obra fue hecha según su propio esfuerzo, según su propia vanagloria, para su propio ego, para su propio servicio de dinero, lo que sea, ¿verdad? En cambio, el otro que pasó desapercibido, quizás tiene una cantidad de piedras preciosas, hermano. ¿Sí ve? Hermanos, así es que la palabra de Dios nos lo dice. En el tribunal de Cristo, los creyentes de la edad de la iglesia serán juzgados, evaluados por sus obras, con el fin de determinar sus recompensas.
El juicio bema tendrá lugar en el cielo poco después del rapto. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, ahí está, galardón, recompensa, conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12. El día de juicio para el creyente, esto significa el tribunal de Cristo vendrá, ¿sí? ¿De qué día se está refiriendo? Porque dice que el día lo aclarará. Leamos nuevamente, dice allí, versículo 13. La hora de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la hora de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La probará, ¿sí? ¿De qué día está hablando él? Que el día la declarará o la hará manifiesta. La intención del corazón de cada uno que hubo detrás de esa obra. ¿Sabe cuál día está hablando? Del día de Cristo. ¿Cómo sabemos? 1 Corintios, por favor. Versículo 1, capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Cierto? 1 Corintios 1, versículos 7 y 8. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, pues todo eso lo ha dado Dios a ellos, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Y cuál es el día de nuestro Señor Jesucristo? Se refiere al rapto de Cristo, ¿sí? No confunda el día de Jesucristo con el día del Señor. El día de Jesucristo se refiere al rapto, cuando la iglesia sea raptada y allá después del rapto va a venir el tribunal de Cristo. No lo confunda con el día del Señor que empezará una vez el rapto ocurrirá por 7 años y sobre la tierra. El día del Señor es el día de juicio sobre la tierra, ¿cierto? Para los inconversos que se quedan acá atrás, ¿cierto? Y empieza con los 7 años de tribulación y 1000 años de milenio, ¿verdad? O sea, hermano, aquí está hablando del día de Cristo. Es el día en donde todo se va a hacer claro, ¿sí? Veamos algunos versículos, hermano, tan importantes que nosotros entendamos esto. Porque quiero que usted me entienda esto. Dios no nos llamó a juzgar las obras de los creyentes. Escúcheme bien, Dios no llamó a la iglesia a juzgar las obras de los siervos de Dios, sea pastor o sea miembro de iglesia. ¿Quién es usted para juzgar al siervo ajeno? Él es siervo de Cristo. Deje que él va a dar cuenta a Cristo realmente cuáles fueron los motivos por los cuales él adoró a Dios, él hacía lo que hacía, si era para su propia vanagloria o era para la gloria de Dios. Eso no debemos juzgar ninguno de nosotros. La iglesia sí manda a juzgar, por otro lado, el pecado en la iglesia. Eso es muy diferente. Usted no debe juzgar el servicio de los creyentes en la iglesia, pero sí debemos de juzgar el pecado de la iglesia en los creyentes. Tenga bien en cuenta eso. Son dos cosas muy diferentes. ¿Cómo sabemos eso? Escritura, Romanos 14 del 10 al 13 nos habla del tribunal de Cristo. Romanos 14 del 10 al 13, por favor. Romanos 14 del 10 al 13. Nos habla claramente a nosotros, hermanos, allí acerca de las libertades cristianas. De no ser tropiezos a aquellos que son niños en Cristo. Quiere decir que apenas se convirtieron en Cristo. ¿Sí? Y no juzgarles a ellos si todavía tienen cosas que no entienden espiritualmente, porque no son pecados, simplemente la están observando según ellos para el Señor. ¿Quién soy yo para juzgarle? Si el hermano está ayunando para el Señor o simplemente le estoy diciendo yo a él, no, ese se está haciendo el espiritual. No, yo no tengo por qué juzgar eso, eso le corresponde a Dios. ¿Sí ve? ¿Y qué dice Pablo para eso? Romanos 14 del 10 al 13. Dice, pero tú, está hablando al creyente ya que lleva tiempo conocer al Señor, ¿por qué juzgas? El griego crino, pronuncias una opinión respecto a lo bueno o lo malo a tu hermano. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Cierto? Y está hablando en guardar días para el Señor, en abstenerse de alimentos, en hacer cosas. ¿Qué haces tú juzgando a un hermano? Eso no son cuestiones de pecado. ¿Tú qué sabes por qué lo hace él? Él dice que lo hace por el Señor. ¿Quién eres tú para decirle que no? ¿Sabes tú la intención del corazón? No. Dice allí, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque es lo que estaba pasando. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, los creyentes.
Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, los creyentes, dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. Usted lee el contexto, nada tiene que ver con pecado, sino servicio. ¿Quién soy yo para decir que ese varón de Dios es un hipócrita? ¿Sabe usted si es un hipócrita, hermano? ¿Sí? ¿Lo está haciendo por vanagloria? Deje que el Señor sabrá. ¿Y qué hacían entre ellos? Se juzgaban entre ellos mismos también en Corinto. Algunos creían más espirituales que otros, que tenían más dones que otros, ¿verdad? Y lo veremos después. 1 Corintios 4:5 también nos dice, 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Así que no juzguéis, otra vez griego crino, pronunciar una opinión respecto a lo bueno o lo malo de una persona en cuanto a su servicio. Nada antes de tiempo. Nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones, subraya allí, las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá ¿qué? Su alabanza. Viene del griego epinos, aprobación o elogio de Dios. Cuando usted llega allá, el único que puede decirle a usted si fue fiel o no es el Señor. Y yo espero que el Señor me diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿No quiere usted eso también? Amén. Tenemos que aprender a distinguir las escrituras, hermano. Dios no nos mandó a juzgar el servicio de otro hermano, pero sí nos mandó a juzgar el pecado en la iglesia. Y cuando juzgamos el pecado en la iglesia, tenemos que ir uno a uno y en orden y respetando la privacidad. Si no se arrepiente, 2 o 3 testigos, y si no, ya el consejo de la iglesia, y si no, lo damos como si fuera un incrédulo, un publicano. Así es lo que dice la palabra de Dios. Porque el propósito de la disciplina de la iglesia no es condenar las almas, es restaurarlas. Amén. Ok. Aquí está hablando del servicio, hermano. ¿Y cuántos de nosotros comenzamos a criticar a otro y no sabemos la intención del corazón? El tribunal de Cristo. Y mira, el tribunal de Cristo, el significado de la palabra tribunal de Cristo, en los juegos griegos de Atenas, hermanos, la vieja arena contenía una plataforma elevada sobre la cual se recompensaba a todos los contendientes en los Juegos Olímpicos, y allí recompensaban a todos los ganadores. Era llamado el bema o asiento de la recompensa. Nunca se usaba como un asiento judicial, ¿cierto? Dice aquí, nunca como un asiento judicial. De esta manera, asociadas con esta palabra están las ideas de prominencia, dignidad, autoridad, honor y recompensa, en lugar de las ideas de justicia y juicio. La palabra que Pablo escogió para describir el lugar ante el cual se lleva a cabo este evento sugiere su carácter. Ahí el Señor va a juzgar el carácter de la obra, va a juzgar de qué material estaba hecho. Si era oro, heno, hojarasca o lo que sea, ¿verdad? Si son piedras preciosas, recibirá recompensa. Y si no, no aparecerá nada sobre este tribunal. Cuando los atletas, hay alguno que toma su corona, ¿verdad? Y le dan su corona y todo eso, le dice primero, segundo y tercero, ¿verdad? Pero allí nunca se humilla a los que no ganaron, ¿verdad? Simplemente no recibieron recompensa. ¿Sí? El apóstol Pablo dice: ten cuidado cómo caminas, que ninguno tome tu corona, hermanos. ¿Sí? El bema es el lugar elevado donde se sube unos escalones, una plataforma, una tribuna usada como asiento oficial de un juez, ¿cierto? Pero el juez decía, básicamente, el Señor Jesucristo va a decir: esto fue lo que tú hiciste conforme, edificaste sobre el fundamento que es mi vida, mi muerte y resurrección. Y he aquí tu corona, ¿verdad? Increíble, el Señor nos va a dar recompensa. Y no merecemos, hermanos, ¿verdad? No merecemos, pero nos las va a dar. Amén. Y dice allí también en 1 Corintios 1:8 nos dice que en el día lo declarará. Segunda Timoteo 4:8 también nos habla al respecto. Segunda Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, ¿cierto? Segunda Timoteo 4:8, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál? En el día de Cristo, cuando después del rapto, en el cielo, en el tribunal de Cristo. Y no solo a mí, dice él, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida?
¿Por qué es importante amar su venida? Porque el que ama su venida se purifica a sí mismo como Él es puro, dice la palabra de Dios también en Primera de Juan. ¿Sí? Apocalipsis 19:8, mire. ¿Quiere ver que eso sí va a ocurrir allá? Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8 nos dice que después del rapto de la iglesia pasará al tribunal de Cristo y ya aparece entonces la iglesia, aparece ya recompensada para bajar con Cristo en su segunda venida a la tierra, para entrar al milenio, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Apocalipsis 19:8. ¿Qué dice allí? Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Y cuáles acciones pueden ser justas de los santos? Las únicas que usted sobreedifique sobre el fundamento que es Cristo, hermano, sobre la sabiduría de Dios y no sobre la sabiduría de hombre. ¿Cómo estás sobreedificando tu vida como creyente, hermanos? ¿Sí? Porque déjame decirte, si no estás sobreedificando sobre Cristo, estás viviendo una vida miserable, hipócrita delante de Él. Y estás sufriendo tu familia, tus hijos, tu testimonio. Porque una vida carnal es una vida de consecuencias graves, hermano. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma como hijo. No te condena, pero sí te hace pasar por unas terribles, hermano, ¿verdad? Primera de Corintios 3:14, ¿qué dice la palabra de Dios? Primera de Corintios 3:14. Dice allí, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Por eso le dije que el versículo más importante es que mire cada quien cómo sobreedifica, versículo 10, porque dice en el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. ¿Cuál día? El día de Cristo, de acuerdo al contexto. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará, la probará. Dice allí entonces que el fuego la va a probar. Edificar hábilmente nos llama el Señor, sin permaneciere la obra de alguno. Lo que quede de la obra del creyente después de aplicar el fuego será la base para su recompensa. Pastor, ¿y desde cuándo se va a aplicar el fuego? El fuego se aplicó, se comienza a aplicar desde el momento en que usted creyó en Cristo. De allí para adelante el Señor comenzó a prender el fuego para probar qué clase de buenas obras estás tú, ¿qué? Sobreedificando sobre el fundamento que es Cristo, ¿cierto? Y solamente aquellas que son preciosas pasarán a la eternidad y las otras se van a desvanecer aquí. ¿Cómo sabemos eso, pastor? Las exhortaciones a las iglesias en el libro de Apocalipsis. 7 veces dice, yo conozco tus obras. Mire que el Señor está juzgando en su iglesia, que es el cuerpo de creyentes, sus obras. No está juzgando a las personas. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Está juzgando sus obras. Y elogia las obras de quién? De la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la puerta abierta, porque ha permanecido fiel a la palabra de Dios, ¿cierto? Y le promete a la Filadelfia que ¿qué? Le promete el rapto de la iglesia en manera general, a la iglesia en general. Dice, he aquí, vengo pronto, ¿verdad? ¿Y qué le dice ahí el Señor? Le dice que permanezca haciendo lo que estaba haciendo, porque está bien, la elogia a la iglesia, ¿cierto? Y le promete que no pasarán por la tribulación que vendrá sobre el mundo entero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene el rapto, ¿sí? Y también recompensa y da elogio. ¿A quién? Elogia a la iglesia de Esmirna, porque es la iglesia sufriente, que estaban muriendo por causa de Cristo, siendo ¿qué? Sacrificados. Prometiéndoles a ellos la corona de ¿qué? La corona de los mártires. Amén. Porque la semilla del cristianismo es la sangre de los mártires. ¿Sí me entiende, hermanos? Usted tiene esta palabra aquí porque están dispuestos a morir los mártires de la iglesia, hermano. Y nos ha llegado la palabra hasta el día de hoy. Amén. ¿Usted cree que la sangre de los mártires va a quedarse así nomás? No, el Señor los va a recompensar. ¿Usted cree que toda esa gente que está siendo decapitada por el grupo ISIS porque proclaman a Cristo y les degollan porque no niegan a Cristo, Dios no les va a dar recompensas? Claro que sí. Les va a dar la corona de qué? De los mártires, dice la palabra de Dios. ¿Sí? El Señor va a dar recompensas. Pero hay otras de esas 7 iglesias, las demás, a todas les dice,
que yo conozco tus obras, y comienza a reprenderlas, la doctrina de Jezabel, comprometiendo, ¿verdad? Y otras con inmoralidad sexual, otras que estaban permitiendo ecumenismo, otras que estaban, mejor dicho, ¿verdad? Y llega a la última, a la de ¿qué? A la iglesia de Laodicea, que era una iglesia que tenía la puerta, a la puerta afuera, tocando la puerta de la palabra de Dios, que quería tener comunión con los creyentes, y los creyentes no querían. ¿Por qué? Decían, somos ricos, no nos falta nada. Pero el Señor decía en su radiografía, decía Él, no sabes que estás ciego, desventurado, desnudo. Compra en mí que oro refinado en fuego. ¿Sí? Quiere decir, vuelve a sobreedificar, permite que la palabra que está tocando la puerta tenga comunión contigo para que te enriquezca internamente, así como he enriquecido a la iglesia de Esmirna. Porque decía, aunque eres pobre externamente, eres rica internamente, porque están sobreedificando sobre Cristo. Eso es, hermanos. Por eso en 1 Corintios 3:14 dice, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 1 Corintios 3:15, que dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, la persona, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué? Porque la salvación no dependió de lo que él hizo después de haber sido salvo, ¿cierto? No dependió de lo que hizo después de ser salvo, sino que dependió de qué, de lo que Cristo ya hizo en la cruz cuando él puso su fe en Cristo inicialmente. ¿Sí? Por eso dice que será salvo como por fuego. Usted ha visto cuando las personas, hay un incendio y los coge de repente en pijamados, ¿verdad? Y sale la gente y salen de la casa y se quemó toda la casa, pero ellos salieron, ¿verdad? No les queda nada, ¿verdad? Y sale el marido en calzoncillos, la mujer con su batola, ¿verdad? Y la niña con la muñequita ahí nomás, ¿verdad? Muchos creyentes van a llegar hacia el cielo porque no es por obras que nos salvamos, sino por la gracia de Cristo, ¿verdad? Pero qué bueno es que el Señor dijo, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y orín no pueden corromper. ¿Sí? No nos hagamos tesoros aquí en la tierra, hermanos. ¿Sí? Edificar negligentemente, si la obra de alguno se quemare, si no queda nada de la obra del creyente después de aplicarle el fuego, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de recompensas. Esta persona será salva, pero saldrá del fuego sin nada y con olor a humo, aunque así como por fuego, ¿verdad? Acordémonos que ya está en el cielo, no se trata de cielo o infierno, se trata de evaluar la obra, no el individuo. El individuo ya fue juzgado en Cristo y salió justificado por su sangre, amén. Así es. Entonces vemos muy claramente, ¿verdad? 1 Corintios 9:21 está la exhortación, hermanos. ¿Sí? 1 Corintios 9:24 dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Están viendo tus hijos en tu vida como padre y madre que estás obteniendo las promesas de Dios y las estás viviendo aquí y ahora? Como los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, que por la fe obtuvieron, derrumbaron reinos, por la fe obtuvieron recompensas, ¿verdad? Las vivieron aquí y ahora. Las promesas de Dios son para vivirlas aquí y ahora, por la fe, hermanos. ¿Ven los hijos en ti el deseo del reino de Dios? ¿O ven pura carnalidad aquí en la tierra? Y es más, ni vienen a la iglesia porque dicen, no, mi papá y mi mamá, eso no, ¿verdad? Mira la responsabilidad que tú tienes, ¿verdad? También nos dice en Apocalipsis 3:11, el mensaje a Filadelfia, he aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No la vida eterna, la vida eterna ya se ofreció por la fe en Cristo. Pero si alguien puede tomar tu corona, hermanos, ¿sí? 7 veces dice, yo conozco tus obras en el libro de Apocalipsis capítulo 2 al 3. Hay elogios y reprensiones para las iglesias. Él o ella perderá recompensas, honor, posición y responsabilidades en el futuro reino eterno, ¿sí? En el futuro reino eterno. Hay también recompensas, no solamente en el cielo a manera de corona, sino también en el reino. Posiciones para gobernar. Todos vamos a heredar y todos vamos a entrar al reino, aparte de las obras que hagamos, porque es por la pura fe, ¿verdad? Pero no todos vamos a tener la misma oportunidad de ¿qué? De gobernar con Cristo, como Él va a dar a diferentes personas posiciones, ¿verdad?
Es más, Él le promete a la Israel que entra después de la tribulación, le promete que algunos van a tener gobierno sobre 3, 5 y 10 ciudades, ¿vio? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a cómo hayan sobreedificado su vida durante su vida terrenal, después de ser salvos. ¿Cómo sucederá esto, hermano? Para que usted vea cuándo va a ocurrir. De manera gráfica tenemos el nacimiento de Cristo, su crucifixión y muerte por nuestros pecados, el Evangelio, su ascensión al cielo, el día de Pentecostés. Los creyentes, pues se formó la iglesia como un paréntesis porque Israel rechazó el Mesías, entonces ahora la iglesia se abrió para los gentiles y también hay algunos judíos, pero pocos que se salvan. Y la palabra de Dios dice que a una vez entre la plenitud de los gentiles, cuando el Señor venga en cualquier momento que no sabemos, ocurrirá el rapto, ¿cierto? Y seremos arrebatados juntamente con Él. El Señor dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, ¿cierto? Les dijo a los creyentes, leámoslo allá rápidamente. 1 Tesalonicenses, por favor. Capítulo 4, versículo 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya hayan muerto en el Señor, creyentes, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quiere decir el mundo inconverso que no tiene esperanza y no cree en la resurrección, no cree en Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que es el Evangelio, así también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Quiere decir a nuestros seres queridos que son creyentes que ya murieron. Sus almas vienen con Jesús, ¿a dónde? Al cielo atmosférico. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, porque él pensaba que le podía tocar a él, nadie sabe cuándo el rapto va a ocurrir, que habremos quedado hasta la venida del Señor a las nubes, ¿verdad? No precederemos a los que durmieron, o sea que el Señor va a hacer algo primero con nuestros seres queridos creyentes que ya murieron, que sus almas vienen al cielo. ¿Qué va a hacer primero? Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ellos que murieron en Cristo, creyentes, resucitarán primero. Sus cuerpos saldrán y se reunirán juntamente con sus almas en el cielo. Y luego dice, luego nosotros simultáneamente, una vez pasa eso, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está el rapto. Juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quién? Con nuestros seres queridos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y qué dice? Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, una vez pasa el día de Cristo, que viene con el rapto, allá entonces, ¿qué va a suceder? El tribunal de Cristo, lo que estamos hablando. Segunda de Corintios 5, del 10 al 11, que nos dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que hizo, sus obras, ¿cierto? Mientras estuvo en el cuerpo, desde el momento que fue salvo hasta el momento en que muere, ¿cierto? ¿Para qué? Para que dé cuenta de lo que hizo, sea bueno o sea malo. Si es bueno, va a recibir su recompensa allá y va a aparecer a manera simbólica, de piedras preciosas, ¿verdad? Va a recibir recompensas. Y lo malo, pues se va a esfumar y no va a aparecer nada, pérdida de recompensas allá. Entonces muestra muy claramente que el tribunal de Cristo sucederá en el cielo. Y vimos que una vez suceda el tribunal de Cristo en el cielo, simultáneamente en la tribulación, en la tierra hay una gran tribulación. Ellos entran al día del Señor, ¿cierto? Se levanta el anticristo y ocurre todas estas cosas. ¿Y qué pasa entonces? Luego nosotros venimos con Cristo vestidos ¿con qué? Con lino limpio y resplandeciente. ¿De acuerdo que estuvimos leyendo? Que representa las obras justas de los santos, ya recompensados. Y bajamos al monte de los olivos con Jesús. Jesús destruye los ejércitos incrédulos, incluyendo el anticristo y el falso profeta. Ata a Satanás por 1000 años. Y los creyentes de la tribulación entran al milenio. Y nosotros también entramos al milenio con ellos. Tendremos la cena de las bodas del Cordero con ellos. Porque ya nosotros tuvimos las bodas con el Señor en el cielo, ya una vez siendo coronada la iglesia, ¿verdad? Y siendo vestida con las obras justas de los santos, pues entonces vamos a celebrar con el milenio, ¿verdad? No confunda usted, hermanos, al final del milenio el gran trono blanco con el tribunal de Cristo. Tenga mucho cuidado con eso. En el tribunal de Cristo el Señor juzga la obra del creyente, no al creyente. El gran trono blanco es el juicio del gran trono otro blanco, es para los incrédulos de todas las edades, desde Caín hasta en el milenio. Toda la gente
incrédula hasta durante el milenio, porque durante el milenio van a nacer también personas que van de los creyentes que entran al milenio, van a nacer personas que tienen que tomar decisión por Cristo y algunos no van a creer, a pesar de que Cristo está gobernando con vara de hierro. Y en el gran trono blanco, ahí sí va a juzgar en las almas de las personas, y si no aparecen escritas en el libro de la vida porque no creyeron en Cristo, son lanzadas ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces no confundamos Apocalipsis 20 en los últimos versículos y capítulo 11, el 15 habla del trono blanco y el resto habla del lago de fuego, y esa es la segunda muerte, ¿verdad? En cambio, en el tribunal de Cristo el hombre es salvo como por fuego, dice, es salvo, ¿verdad? Mientras aquí, hermano, va al fuego, candela, porque no creyó en Cristo. Entonces no confunda el tribunal de Cristo que ocurre en el cielo con el gran trono blanco, que ocurre al final, antes de que venga el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿verdad? Vamos a ilustrar cómo es el tribunal de Cristo. El fundamento firme, que es Jesucristo, que nadie puede remover, aunque trate de removerlo, nadie lo puede remover, ¿verdad? Pero lastimosamente muchos de nosotros estamos edificando nuestras vidas en el fundamento equivocado, la sabiduría de los hombres en vez de ¿qué? La sabiduría de Dios. Pero ahí está el fundamento firme, ¿verdad? Y cada uno entonces edifica madera, heno, hojarasca, que representa la sabiduría de los hombres, nuestros esfuerzos para nuestro propio orgullo, para que nos miren, al aplauso de los hombres y no para la gloria de Dios. En cambio el oro, la plata y las piedras preciosas representan entonces lo que usted sobreedifique, sobre el fundamento de que es Cristo, en la sabiduría de Dios. Y eso va a permanecer y el día lo va a declarar allá, que eso va a ser recompensado y el Señor se lo va a recompensar, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser el proceso? Pablo lo pone como construyendo dos casas y vemos dos individuos, ¿verdad? Ambos creyentes. Y ambos comienzan a construir su casa, como usted ve viendo, toda su vida haciendo sus obras, ¿verdad? Pero uno entonces está sobreedificando y el día de Cristo lo va a declarar. A nosotros no nos toca como iglesia, ¿qué? Juzgar la obra de ninguno, ¿verdad? Dejemos que Cristo, Él sabe la intención del corazón. Aquí parece como que uno dice, wow, qué gran ministro. Pues no sabemos, hermanos, ¿verdad? El día lo va a declarar. ¿Y cómo lo va a declarar? El fuego lo probará, la prueba de cada uno, ¿verdad? El fuego. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si la obra de alguno permanece, ¿recibirá qué? Recompensa. Pero si la obra del otro creyente se desvanece y no aparece nada allá, entonces que sufrió pérdida, ¿verdad? Sufrió pérdida. Pero el tal es salvo como por fuego. Porque la salvación no fue dependiendo de lo que Él hizo, sino de lo que Cristo ya pagó en la cruz. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser el tribunal allá en el cielo? El Señor va a dar coronas a las personas, ¿verdad? Recompensas. Pero como nosotros sabemos muy bien ¿quién en realidad hizo la obra a través de nosotros? La iglesia aparece en Apocalipsis capítulo 4, aparece coronada, representada ¿en qué? En los 24 ancianos, que representan a los hombres de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, representan a la iglesia allá. Tienen sus atuendos blancos y sus coronas. Y aparece en el 4:4 coronada, y en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículos 10 y 11, aparece entonces estos ancianos adorando al Señor junto con los 4 seres vivientes y devolviéndole las coronas al Señor Jesucristo, porque sabemos muy bien que fue Él el que edificó su iglesia a través de nosotros. Nosotros simplemente fuimos siervos fieles, quienes dependimos del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres, ni la elocuencia humana. ¿Sí ve? Veamos algunas de las coronas rápidamente, ¿verdad? Escritura. 5 coronas en la escritura aparecen, en Apocalipsis 4:10, ¿verdad? 3:11 y 2 de Juan 2:8 nos habla de esto también, ¿no? Escrituras. 1 de Corintios 9, el 24 al 27 nos habla de la corona incorruptible. El propósito, ganar dominio sobre la carne. Aquellos que estaban caminando consistentemente a pesar de las pruebas, confiando en el Señor, madurando y creciendo, van a recibir una corona. ¿Por qué? Por ganar dominio sobre la carne.
Fueron más consistentes caminando según el Espíritu que caminando según su carne durante su vida terrenal. Primera Tesalonicenses capítulo 2 del 19 al 20 nos habla de la corona de regocijo, ganadores de almas. El proverbio dice que es sabio el que gana almas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pone su mira ¿dónde? En los cielos, hermano. Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10 nos habla de la corona de la vida o la corona de los mártires, también llamada así, por perdurar en las pruebas. Aquellos que tienen pruebas duras y sufren como creyentes en la tierra, hermano. Pero a pesar de esas pruebas siguen pegados de la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Y motivan a otros. Como la iglesia de Esmirna. Primera de Pedro 5 del 2 al 4 es la corona de gloria para los pastores de la grey de Dios, quienes tienen que dar cuenta a Dios personalmente por la grey de Dios. Y segunda Timoteo 4:8 tenemos la corona de justicia, los que aman ¿qué? Los que aman su venida, ¿sí? Muy bien, vamos a parar aquí un momento, ¿verdad? Y vamos a tener un descanso. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos muestras que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, Señor. Gracias que no se trata de nuestra salvación, sino de que trata de que nosotros recibamos alabanza de ti por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, Señor. Pero gracias, Señor, porque solamente lo que es bueno va a aparecer allá, Señor. El resto se va a esfumar por el fuego aquí en la tierra, Señor. Gracias porque tu palabra dice que el juicio empieza, o la examinación de nuestras obras empieza por la casa de Dios. Y Padre, que cada uno mire cómo está sobreedificando su vida, Señor, porque si no sobreedificamos nuestra vida por medio de ti, no vamos a ser gozosos, no vamos a ser amorosos, vamos a ser como la iglesia en Corintio, lleno de celos, contiendas, divisiones. Y nuestros hogares, Señor, destruidos, nuestros hijos perdidos, o nuestros hijos desanimados. Padre, no queremos una vida de disciplina de parte de ti, Señor. Queremos una vida de comunión contigo, Señor. Yo te pido que si hay alguno aquí, Señor, que por primera vez por convicción del Espíritu Santo se está dando cuenta de que como creyente está perdiendo el tiempo y que ahora se da cuenta que Jesús quiere renovarle su entendimiento para que pueda realmente permitir que Dios haga la obra por medio de él y que empiece verticalmente contigo en su comunión, bien restaurado, Señor. Que hoy se dé cuenta que ya Cristo pagó por todos nuestros pecados, aún por nuestra rebelión de hoy. Que todo lo que tenemos que hacer es confesar, decir lo mismo, confesarle a Él realmente en qué hemos pecado. Y tu palabra dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Yo te pido, Padre, que abogado tenemos ante el Padre, Cristo Jesús, y Él quiere que nosotros caminemos en esas obras que tú has preparado de antemano, Señor. Te pido que tú los bendigas y que cada uno pueda tener esa renovación en su entendimiento, Señor. Y te pido por aquellas almas que todavía no han puesto su fe en Jesucristo, que esas no tienen que compadecer ante el tribunal de Cristo, sino ante el trono blanco de Dios. Que allá, si ellos no han creído en Cristo, van a ir al lago de fuego. Y creo que hay que creer para ser salvo. Tienen que creer en el fundamento que es Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y se levantó entre los muertos. Debe creer que ya Cristo pagó por todos sus pecados y que no hay obra humana alguna que pueda salvarle, sino la obra perfecta, suficiente y final de Cristo, el cual dijo consumado es, por medio de su muerte y resurrección, la que le puede dar el perdón de pecados y la vida eterna como regalo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.